Surgieron nuevos datos, un nuevo informe con una perspectiva diferencial del mercado de trabajo, es decir, cómo afecta de manera diferente a los distintos sectores. Para analizar esto estamos recibiendo con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Pilar? Muy bien. Bueno, es un informe nuevo, novedoso, que surgen varios datos, cortes, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con ascendencia racial. Exactamente, es un informe nuevo que nos permite adentrarnos en algunas categorías que no conocemos mensualmente. O sea, que esto nos permite ir siguiendo con mayor detalle todo lo que pasa dentro de ese universo que muchas veces conversamos en términos agregados. Entonces esto nos permite hacer un doble clic sobre varias dimensiones. Una es la que vos comentás y eso, en definitiva, es algo que mejora la capacidad de la política económica en incidir sobre la realidad. Es mejorar la economía descriptiva justamente para tener estadísticas más oportunas y estadísticas más desagregadas. Entonces, lo que vamos a ver hoy para son políticas específicas. Exacto, porque te permiten afinar el ojo mucho más. Exactamente. Entonces, lo que tenemos, una primera dimensión, es justamente la ascendencia de la población activa. Y eso es lo que vemos en la primera placa. Entonces tenemos tres categorías, según lo que reveló el INE. Tenemos la categoría de ascendencia afro-negra, ¿sí? Después tenemos la ascendencia blanca, y en otros que básicamente se contempla lo que es población indígena o de ascendencia indígena o también asiática. Y lo que primero que se ve es como una primera capa de heterogeneidad. Tenemos que pensar sobre la base de lo que, ¿viste el umbral en el rojito? Eso es el promedio, el desempleo en el mes de diciembre. Entonces, obviamente que ese promedio se compone de diversas realidades. Por ejemplo, cuando miramos lo que pasa con el desempleo entre la población de ascendencia afro o negra, tenemos casi más de 3 puntos porcentuales más en relación a lo que es el desempleo en la población de ascendencia blanca. O sea, de vuelta, sobre un promedio de 7%. Y lo mismo pasa con otra ascendencia, ¿sí? O sea que esa es una primera capa que nos permite ir un pasito más. Y de hecho el informe también presenta dos dimensiones que son sumamente relevantes, que tienen que ver con la calidad del empleo. O sea, dentro, ahí ya nos movemos desde el universo de los empleados, salimos de ese universo y nos metemos dentro de los ocupados, pero ocupados con restricción. ¿Cuáles son las típicas restricciones que tenemos a la hora de vincularnos con el mercado laboral? La primera es la informalidad. Podemos no tener registro de la seguridad social y por ende quedar por fuera de la malla de protección social. ¿En blanco o en negro? Exactamente, eso es lo que tenemos ahí. Y cuando lo comparamos, por ejemplo, si tomamos la población de ascendencia afro o negra, lo que tenemos es una informalidad del entorno del 29%, cuando para el promedio de la economía es del entorno del 22%. O sea que no solamente niveles más altos de desempleo, sino también problemas de calidad. Y lo mismo con el subempleo, que son los ocupados que están disponibles para trabajar, están trabajando, pero están trabajando menos horas de las que les gustaría. Y ahí de vuelta tenemos que entre la población de ascendencia negra o afro tenemos un 14% de subempleo, cuando en la economía tenemos el entorno del 9%. Así que esa es, por un lado, la primera dimensión que analizamos. Después, en la segunda placa, podemos ver las... Eso sin contar, que no viene al caso hoy, hombres y mujeres. Exactamente. Si vos querés, hombres y mujeres, y el nivel geográfico, lo que tenemos es que ese seguimiento viene siendo mensual. Sí, claro. La novedad o la innovación es que tenemos distintas categorías también para tener una foto más completa. Si lo pensás, para tener referencia nomás, en mujeres andan en el entorno de por arriba del 8%, cuando en el caso de los hombres andan en el entorno del 5,8%. Sí. O sea que ahí tenés... Y sobre esas capas, viste que vas poniendo capas adicionales porque se cruzan las categorías. ¿Y cómo influye el nivel educativo en estas categorías que estamos hablando a nivel de disparidades laborales? Bueno, si vos lo mirás, ahí es la tercera placa, pero si querés nos quedamos con la segunda, que es por edades, porque se ve, fíjate la diferencia que hay entre la primera categoría o el primer tramo etario, que es de 14 a 29 años. Tenemos que tener en cuenta que en Uruguay una persona de 14 años ya entra dentro de lo que se conoce como población en edad de trabajar y por ende es relevante. Las estadísticas muestran lo que es la realidad y no lo que nos gustaría que sea la realidad. Desempleo claramente juvenil. Exactamente, fíjate, es 23% contra un menos de 3% en el otro extremo del tramo etario. De hecho, si vos te fijas cuál es el promedio entre los mayores de 30 años, es 3,9%. O sea que uno de cada 4 jóvenes está desempleado y no solo eso. De vuelta, si vos entrás en las dimensiones de la calidad, lo que tenemos más o menos que el 70% de los jóvenes tienen salarios sumergidos. Eso es, ganan menos de 25.000 pesos líquidos por una jornada de 14 horas semanales. Y cuando lo pensás en perspectiva, los jóvenes están sobrerepresentados dentro de los sectores más afectados. ¿Y eso por qué importa? Porque los sectores más afectados en el marco de la negociación colectiva son los que tienen un nuevo acuerdo puente por un año. O sea que en perspectiva la cosa es todavía más compleja.
¿sí? Y ahora, para terminar, si volvemos a la tercera placa, y ahora el informe del INE nos permite saber, bueno, qué pasa si dividimos la población por nivel educativo. Y lo primero que llama la atención es el bajo nivel de desempleo que existe en estudios, con personas que tienen estudios terciarios o posgrados, ya sea incompletos o completos. En ese caso, el desempleo es del entorno de 1,5%, ¿sí? Lo cual llama la atención, más allá de que es lo esperable, ¿sí? Pero igualmente llama la atención la brecha que existe entre las otras categorías, que son, la primera es personas que tienen ciclo básico o menos, ¿sí? Después tenemos la que quedan con el ciclo básico completo, pero no el bachillerato, ahí es donde el desempleo es más alto, en el entorno del 9%, y después secundaria completa o terciaria incompleta, donde también están en el entorno del 8%, ¿sí? Pero las brechas son relevantes a la hora de pensar en el retorno que tiene el sistema educativo. Bien, qué interesante, y ya terminamos, ¿no? Que justo hagas el corte en la ascendencia étnico-racial cuando el año pasado se había sacado esa pregunta de la encuesta continua de hogares, que cómo sirve para marcar las políticas, ¿no? Exacto. Ahora estamos contando con mayor información porque el INE viene haciendo un esfuerzo importante, no solamente en términos de desagregar mejor la información, sino también tenerla antes de tiempo. Eso han sido dos mejoras importantes que hemos tenido y esto se enmarca dentro de ese proceso.